Hola, soy Isaac Prada y te doy la bienvenida. Estoy encantado de que estés en un vídeo más de Fórmula 123. Ya sabes, donde hablamos de claves de la Fórmula 1 y de algunas de las empresas más exitosas del mundo para que tú, en tu negocio, seas autónomo, pyme, emprendedor, aprendas a resolver cualquier problema, el mayor problema que tengas en tu negocio hoy, con dos aspectos fundamentales, que es, uno, la creatividad para saber cuáles son las mejores ideas para resolver ese problema y dos, la productividad para ejecutarlas. Así que vamos allá, hoy vamos a hablar de un contenido que es uno de los que más necesitas como negocio hoy, sobre todo en un momento con tanta incertidumbre, ya sabes lo del entorno VICA, el entorno volátil, incierto, complejo. Bueno, al final estamos en una situación muy complicada, donde hay mucha ambigüedad, donde hay mucha incertidumbre, donde las cosas no son fáciles de comprender si no analizas con la suficiente profundidad. Y hoy vamos a hablar de uno de los conceptos que más te va a ayudar, por ejemplo, para tu acción comercial, para conseguir nuevos clientes en este entorno. Y es el concepto que yo llamo la acción masiva dirigida. Y son importantes las tres palabras, acción, masiva y dirigida. Vamos a ver qué es la acción y en concreto cómo ponerla en práctica, porque me gusta aterrizar, me gusta darte ejemplos concretos, pasos concretos para que ya pongas en práctica en estos vídeos. ¿Qué es eso de masiva? ¿Que es simplemente algo que suena cool, que suena como muy de moda? Bueno, vamos a ver qué es masiva y cómo aplicarlo a tu negocio, sea más pequeño, sea más grande, de cualquier sector, estés empezando o lleves más años. Y vamos a ver, por último, qué es eso de dirigida. Y en concreto, qué es dirigida y qué no es dirigida. Porque habrás leído un montón de artículos, de vídeos sobre eso de tener foco, pero hay que tener foco a otro nivel. Eso es algo que yo aprendí en la Fórmula 1 y que veo los mismos patrones en las empresas que de verdad tienen éxito y en las que no tienen éxito. No es tener foco de cualquier manera. Así que vamos a hablar de esos tres pilares, de esas tres patas de la acción masiva dirigida. Pero, ¿qué es esto de la acción masiva dirigida y por qué es crítico para tu negocio? ¿Qué no es la acción masiva dirigida? Desde luego, la acción masiva dirigida no es vender de cualquier manera, vender como el río Guadiana, unas veces un montón, luego estar tiempo sin vender, luego volver a vender de sopetón con un montón de acciones comerciales, vender sin estrategia. No es acción masiva de cualquier manera, es acción masiva dirigida. ¿Y por qué es importante? Porque al final la acción masiva dirigida beneficia sobre todo a áreas de tu negocio como las ventas, para conseguir nuevos clientes, con los productos que ya tienes dirigirte a nuevos nichos, a nuevos tipos de clientes, o bien a los clientes que ya tienes o a otros segmentos dirigirte con nuevos productos, con nuevos servicios que has visto que pueden darle todavía más valor y añadir a la oferta de tu negocio. Pero también la acción masiva dirigida te ayuda para la innovación dentro de tu empresa. Y esto de la innovación no estoy hablando de invertir millones para que desarrolles el nuevo iPhone. No tiene nada que ver con eso. Eso ayuda si tienes la capacidad y la financiación fenomenal. Pero hay muchísimos otros tipos de innovación. En concreto, uno de los modelos que más me gusta, que es el modelo Dublin, de una filial de Deloitte, de la consultora, que suelo usar como referencia porque me parece muy ilustrativo. Cuando hablo de innovación, y lo ves en muchos de mis vídeos, hay 10 áreas de innovación. Y la innovación en producto solo es una de ellas. Hay muchas otras áreas en las que puedes innovar. Así que fíjate que también esta acción masiva dirigida, el probar muchas cosas para ver con la técnica adecuada, probar muchas cosas sí, pero intentar acertar, por eso la técnica adecuada, intentar acertar cuanto antes y con el menor gasto posible. Para eso la acción masiva dirigida también te ayuda para innovación o para cualquier cosa en tu negocio, cualquier problema que tengas que resolver en tu negocio en el que estés buscando cuál es la tecla que haría que se solucionara, cuál es la tecla que resolvería ese problema o que te haría pasar, superar ese obstáculo que tienes. Así que cualquier área en la que tengas varias opciones y no sepas cuál es la mejor, aquí aplica acción masiva dirigida. Vamos a ver las tres patas, como te decía. Cómo tiene que ser la acción, cómo de masiva tiene que ser y por qué, y cómo de dirigida tiene que ser y también por qué. Y como siempre, voy a proponerte un primer paso, muy sencillo para que ya pongas esto en práctica en tu negocio hoy, después de terminar de ver este vídeo. Bueno, pues, ¿qué es la acción y cómo debe ser tu acción? Fíjate que yo hablo de dos patas porque me centro en resolución de problemas en negocios, en pymes, autónomos, emprendedores, y al final eso tiene dos patas. Tiene la parte de creatividad e innovación para dar con la idea, para resolver el problema, y luego tiene la parte de productividad, gestión del tiempo, establecimiento de objetivos, planificación, todo eso para ejecutar la idea, porque si no se queda en el mundo de las ideas y eso no vale en el mundo de los negocios. Así que cuando hablo de productividad, y esa es la parte de la acción, hay tres elementos
fundamentales, lo que yo llamo una pirámide, los 3 pilares, los 3 niveles fundamentales de la pirámide de la productividad, de los que tienen éxito haciendo los proyectos y los que no tienen éxito ejecutando sus ideas o sus proyectos, por muy maravillosas que sean sus ideas o las soluciones que proponen a los problemas. Y esos 3 niveles son energía, disciplina y constancia. Y en concreto, vamos a aterrizarlo para que no suene simplemente a un blog de coaching muy genérico. Esto es como ir al gimnasio. Al final, como cuando te planteas el 1 de enero apuntarte a un gimnasio y vas con toda la energía y mantienes la disciplina 1 o 2 semanas de ir 3 horas al día, 4 días por semana, fenomenal, pero al mes siguiente, en febrero, sigues pagando el gimnasio, pero no vuelves a pisarlo. Y por eso los 3 elementos son fundamentales. Y en cualquier proyecto, y piensa en cuáles de estos tienes más asignatura pendiente. ¿Cuáles de estos se te dan peor? Si es la energía, porque yo siempre digo que más o menos la mitad de las personas que te encuentres, emprendedores, empresarios o no, da igual, más o menos la mitad de las personas tienen la energía, tienen la motivación, las ganas de hacer algo, incluso de superar los primeros obstáculos. Pero solo un 10% tiene la disciplina, el método, la mentalidad, la técnica, las herramientas y, lo más importante, solo un 1% tiene la constancia que necesitas para mantener la acción adecuada, el método adecuado, la técnica adecuada, el tiempo suficiente para que de verdad exploten los resultados, para que de verdad den los resultados. Porque al final esto es como ir a una clase de conducción con el mejor profesor de autoescuela del mundo y pretender que con eso ya puedes conducir un Ferrari. Bueno, pues hay que darle tiempo a las cosas y también en los negocios. Y muchas veces una de las habilidades más importantes para el empresario, para el emprendedor, y una de las que menos tenemos es la paciencia, porque va a veces muy en contra con el hecho de tener muchas ideas, tener mucha iniciativa. Está fenomenal tener mucha iniciativa, es imprescindible para un buen emprendedor, para un buen empresario, la creatividad, por supuesto la velocidad de respuesta, la claridad, pero tienes que tener paciencia, porque en los negocios, como en el dinero, o por lo menos como en el dinero hace tiempo, cuando los tipos de interés eran otros, hay un efecto fundamental que es el efecto compuesto. Y el efecto compuesto es como en el dinero, cuando tienes un interés positivo y vas metiendo 1 euro cada día en tu cuenta. Pues seguro que has oído 1000 veces esa pregunta de si prefieres meter 1 euro cada día en tu cuenta o prefieres 1.000.000 de euros en no sé cuántos días. Bueno, pues al final el euro, que al principio parece muy chiquitito, eso es el efecto compuesto, la magia del efecto compuesto, es que vas metiendo poquito a poco. Y al final, de repente llega un día en que el efecto es explosivo, pero durante mucho tiempo no estás viendo nada. Es como cuando vas al gimnasio y empiezas a hacer ejercicio y durante un mes no notas prácticamente cambios. Sí, te sientes un poco mejor, con más energía, pero si ibas para ponerte pues más cuadrado, más musculoso, pues al final no notas un gran cambio. Y a lo mejor el cambio lo notas a partir de, no tengo ni idea, a partir del mes 4, del mes 5, del mes 6, depende de lo que estés haciendo y la rutina que tengas y tu entrenador personal, pero al final en ese momento es cuando empiezas a ver muchos cambios, pero has necesitado esa paciencia, la travesía del desierto de esos meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y esto en un negocio, cuando haces una acción comercial con algunos de los mejores comerciales con los que he trabajado o que he conocido porque me han vendido a mí, y al principio no quería comprarles y al final les he comprado y estaba súper contento de lo que compraba, pues con algunos de ellos hablaba sobre esto y les decía, bueno, pero ¿cuál es vuestra mentalidad sobre la acción comercial? Y ellos me decían, es que la acción comercial, mucha gente no tiene la paciencia que necesitas tener para tener resultados de verdad. Los resultados que a todos nos gusta tener cuando tienes tu equipo de comerciales, los resultados que todos querríamos tener, esos solo los tienes cuando sabes que esto es un periodo de siembra en el que a lo mejor estás sembrando 1 año, quizá 2 años, para empezar a ver resultados de verdad. Puede que tengas algún cliente, por supuesto, algún cliente en los primeros meses, en los primeros años, para ir avanzando y creciendo en tu negocio. Pero el grueso, la bola de nieve, vas a empezar a verla cuando llevas un tiempo. Depende del sector, pero necesitas esa paciencia y tener claro que el efecto compuesto está ahí. Por supuesto tienes que tener el método adecuado, la técnica adecuada, pero tienes que esperar el tiempo adecuado. Si solo vas metiendo 1 euro cada día en la mejor cuenta del banco que te dé más intereses, pero lo sacas a la semana, pues vas a tener muy poquito dinero. Así que esa es la magia de la acción. Así tiene que ser la acción. Energía, disciplina, constancia, sobre todo es lo más importante, paciencia y acordarse de la magia del efecto compuesto. Vamos a ver cómo es esto de masiva. ¿Qué es esto de, recuerda, acción masiva dirigida? Pues, ¿qué es esto de masiva? Fíjate, hablaba trabajando en una de mis formaciones con una empresa pequeñita, y me pasa con muchas. Esta era una empresa del sector artesanía y otras empresas de otros sectores que se plantean con esto del COVID la digitalización. Y se planteaban en concreto, la digitalización no solo es montar una página web y vender con un e-commerce o con un marketplace o con cualquier metodología, digamos, o con cualquier enfoque tus productos,
sino que se trata de muchas otras cosas. En concreto, con estas empresas hablábamos de publicidad en redes. Publicidad en redes sociales, poner una campaña en Facebook, poner una campaña en YouTube, poner una campaña de palabras en la red de búsqueda de Google. Al final está fenomenal. Todo el mundo parece que es la moda y todo el mundo tenemos que digitalizarnos, y si no estás ahí, estás perdiendo el tren y estás haciendo las cosas mal. Bueno, pues fenomenal, pero no tengas tanta prisa por subirte a un tren si no sabes hacia dónde va exactamente el tren. Y a lo mejor no es la mejor herramienta para ti ahora, o tienes que entender cómo funciona esa herramienta para ver cómo meterte, cómo subirte y subirte de la mejor manera posible, no subirte y dejarte la maleta en la estación. Bueno, pues al final, por ejemplo, en el caso de las campañas de Facebook, hablaba con esta empresa, hablaba con otra empresa que era un sector totalmente distinto, una empresa del sector alimentario, una empresa que vendía carnes selectas. Y al final, trabajando con ellos, me decían, jo, es que queremos hacer publicidad en redes y hemos hecho alguna campaña y nos ha funcionado pues bastante mal, no tenemos resultados. Bueno, yo les decía, fíjate, ¿cuántos contactos has tenido? ¿Cuántas personas han dejado su correo electrónico en esa campaña que has hecho en Facebook haciendo un anuncio y animando a la gente a que dejara su correo electrónico a cambio de algo? De un libro, de una promoción, de un descuento, de una oferta, de lo que fuera. Bueno, pues ellos me decían, no, pues he tenido 15 contactos, he tenido 20 contactos, he tenido 50 contactos y he gastado tanto dinero. Bueno, al final, en las redes sociales aplica mucho la ley de la estadística de los grandes números. Necesitas tener grandes números para empezar a tener datos representativos. Esto es como si para unas elecciones generales te vas con un cuadernillo de trabajo a hacer una encuesta y le preguntas solo a la gente de tu familia que sabes que tradicionalmente votan todos al mismo partido. Pues te va a salir que el 100% de España votaría al mismo partido. Eso no tiene ningún sentido. Tienes que tener una muestra representativa, y eso que es de cajón para unas elecciones, pues no lo aplicamos a nuestro negocio. Y al final pensamos que cuando haces una campaña de Facebook, pues esto es como los clientes que vienen a tu tienda, que hombre, de cada 3 clientes que entran me compran 1 o 2. Pues en las redes sociales será un poquito peor, pero por ahí. Bueno, pues depende mucho del sector, pero hay muchos sectores en los que la tasa de contactos que te dejan su correo a contactos que compran está en el entorno quizá del 0,5, quizá del 1%, y eso en promedio, y hay mucha diferencia entre sectores, hay algunos que están en el 2, en el 3, hay algunos que es algo inferior, pero en general, si tuvieras que tener una referencia, entre el 0,5% y el 1%, es decir, que una persona de cada 100 o una de cada 200 te compre algo que le hayas proporcionado, por supuesto, depende del producto, del tipo de precio, del cliente al que te diriges, pero para que tengas una referencia, bueno, pues necesitas un mínimo número. Por eso, la acción en una campaña de marketing en Facebook, si no es suficientemente masiva, no vas a tener datos representativos. Va a ser como preguntarle a tu madre, a tu tío y a tu hermana a quién van a votar y sacar las conclusiones de todo el país con los datos de esas personas. Y si ellos votan el partido A, pues tú dices que el partido B no va a ganar. Y a lo mejor gana el partido B, porque hay muchas más personas que piensan diferente. Así que por eso se trata de que sea verdaderamente masiva para poder tener datos fiables, datos que te permitan tomar decisiones, analizar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Tiene que ser verdaderamente masiva para poder escalar y crecer. Si no, no vas a poder crecer. Si pretendes crecer y facturar, como hablo en otro de mis vídeos, lo que yo llamo la escalera 1.5, pasar de un nivel de facturación a otro en los negocios, de los escalones que necesitan un cambio de mentalidad, de 100.000 a 500.000 euros, a 1 millón, a 5 millones, que necesitas un cambio de mentalidad y de herramientas, pues eso no lo puedes hacer si no tienes una acción suficientemente masiva, si quizá no te planteas internacionalizarte o al menos salir fuera del pueblo a vender en el resto del país, en el resto de tu región. Vender en otros sectores, vender otro tipo de productos, distintos precios, tener un sistema de productos, de producto gancho para captar al cliente la primera vez y a lo mejor más barato y luego ir subiendo distintas escaleras de productos dentro de todo tu sistema de productos. No puedes depender de solo un producto, de solo un tipo de cliente, de solo los que compran en tu pueblo. Al final se trata de, por ejemplo, en el caso de las campañas de marketing, pero esto aplica para cualquier acción comercial, sea en una campaña de marketing, sea reuniones presenciales con clientes, necesitas tener suficientes datos como para tener datos de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Fíjate que al final empresas que han crecido muchísimo, y te pongo ejemplos que te pueden parecer alejados, pero al final lo empezaron a hacer cuando eran 4 gatos. Ya en Google, empresa de referencia en el uso de los datos, en la obsesión por los datos y por analizar los patrones, lo que te dicen los datos, bueno, pues ellos prueban absolutamente todo para ver qué impacto tiene en su negocio. Y han probado hasta los distintos tonos de azul de su página web. Cuando entras, haces una búsqueda y ves las cositas con los enlaces y en la barra de herramientas en azul. Bueno, pues el azul, al final, tú dices, bueno, pues es un azul
no sé si te visualizas ahora mismo el azul de Google para las búsquedas que hayas hecho y que hagas todos los días y que todos hacemos a diario, pero ellos al final probaron alrededor de 40 tonos de azul y dices, vaya tontería en la que se gastan el dinero las empresas que tienen dinero. Bueno, pues parece una tontería, pero cuando lo probaron demostraron que había uno de esos tonos de azul en los que el éxito de las búsquedas, la gente que volvía a buscar, el aumento de las búsquedas, la recurrencia, cuántas búsquedas hacías al día, aumentaba unos puntos porcentuales, suficiente para que eso fueran muchos millones de euros de negocio. Por eso cuando ellos lo hacen siempre de la misma manera, con un concepto que se llama los tests A/B, muy habitual en el mundo digital, básicamente de cada 100 personas que entraban en la web de Google, en ese caso lo dividían 1,99. El 1% veía la nueva versión de azul o los distintos tipos de azul que probaban y el 99% restante era el grupo de control que veían la web estándar, para luego sacar tus conclusiones de si iba mejor o iba peor aquello que habías planteado. Pues básicamente en Google es uno de los ejemplos que siempre uso porque es una empresa más grande y entonces tiene ejemplos de muchos tipos distintos, no solo sobre los tonos de azul, sino sobre todo, te he puesto este para que veas que hasta el último detalle, hasta lo que parece que no tiene impacto en tu negocio, puede tener un impacto muy grande. Pero hay que probar, como siempre digo, los negocios hoy que mejores resultados tienen son no los negocios que más saben o que más creen que saben o que mejor estrategia tienen. Eso está fenomenal y ayuda, por supuesto, y es importante. Pero lo más importante son los negocios que más prueban y sobre todo que mejor prueban. Esos son los negocios que de verdad van a dar con la tecla. Porque hoy hay tantas variables que es muy difícil que por mucho que sepas o por mucho gurú que seas, si no lo pruebas, al final el cliente siempre tiene la razón y sobre todo en un mercado tan complejo, con ese entorno VICA que te decía al principio, pues al final es especialmente crítico hoy probar y probar mejor. Y esos son los negocios que van a tener mejores resultados. Por eso la acción tiene que ser masiva. No solo en las campañas de marketing, sino al final en cualquier otro aspecto de tu negocio para tener datos fiables, indicadores, los famosos KPIs, indicadores de prestaciones, indicadores de cómo funciona de bien o de mal lo que estés haciendo. Porque muchas veces pensamos que lo que tú piensas tienes razón, que tú ya sabes lo que van a pensar los clientes porque tienes mucha experiencia, pero los clientes, lo has visto con el COVID, cambian los gustos, las preferencias, a qué le dan prioridad muchísimo durante el COVID. Hablaba, por ejemplo, con el dueño de un taller, Bosch Car Service, y me decía, es que ahora los clientes, en los primeros meses, ahora lo vemos todo evidente, pero ellos fueron de los primeros que dijeron, es que los clientes le empiezan a dar muchísima más importancia a la higienización que hacemos del coche, a cómo le dejamos el coche limpio y que le dé seguridad de que no se puede contagiar, frente a, por ejemplo, como valoraban antes, pues por supuesto el precio o que me entregaras el coche en el mismo día si lo llevo al taller. Bueno, pues los gustos de los clientes muchas veces piensas que tú los tienes en la cabeza, pero lo único que los tiene en la cabeza de verdad, en tiempo real, es tu cliente. Por eso hay que probar y probar con suficientes clientes para que no sea como el estudio de las elecciones hecho con tu tía, tu prima y tu hermana. Bueno, pues al final, aquí te da un ejemplo de Google, pero fíjate que al final, como te decía, también se aplica para campañas de marketing, para estrategias de marketing, para estrategia comercial, como te hablaba de esta empresa de artesanía o esta empresa de ganadería, que al final querían plantearse el salto a Internet, hacer campañas en Facebook y al final no sabían por qué no les estaban funcionando. Fíjate que al final, una de las claves también de las reflexiones importantes que suelo hacer en este punto de la acción masiva y cómo tiene que ser masiva, pero masiva bien entendido, con técnica, con método, no se trata de hacer por hacer, no se trata de salir a la calle y hablar e intentar venderle a todo el mundo, sino se trata de tener estrategia, eso es la parte dirigida, pero en esta parte de masiva hay una reflexión también importante que siempre hago yo cuando acabé la carrera de ingeniería, estuve unos años trabajando, 2 temporadas en el equipo de Renault Fórmula 1, luego estuve trabajando en Airbus, monté una empresa o me uní a una empresa como socio con otros socios, luego monté mi primera empresa con otro socio y después decidí hacer el doctorado. Llevaba intentándolo mucho tiempo, pero al final, pues, si has sido emprendedor recientemente, y si no, seguro que también te acuerdas de lo que duele, de los fines de semana sin dormir, de los años sin vacaciones, pues no encontraba tiempo para hacer la tesis. Y al final sí que me organicé con todo lo que aplico de productividad, me lo apliqué a mí mismo primero, y al final todo lo que había aprendido en la Fórmula 1 me lo apliqué para conseguir sacar tiempo para sacar la tesis doctoral. Y la hice sobre optimización. Optimización de una serie de diseños para simulaciones por ordenador y demás, que apliqué a distintos sectores. Pero fíjate que frente a lo académico, la manera científicamente perfecta o mejor de hacer las cosas, que es cuando tú tienes que probar distintas opciones,
Pues, como por ejemplo te decía con el ejemplo de los azules de Google o cualquier otra cosa, pues tú vas cambiando solo una cosa cada vez. Si tienes 5 cosas que puedes cambiar, tú quieres probar el empaquetado de tu producto, el precio de tu producto y el tiempo de entrega. Tienes otras 2 cosas que quieras probar adicionalmente. Bueno, pues cada vez lo que se hace en el entorno académico de universidades es yo cambio uno de los factores, dejo el resto igual para ver qué impacto tiene ese factor. Porque si cambio varios, no sé si ha mejorado o ha empeorado, no sé si es por el precio, solo por el precio, por el empaquetado, solo por el empaquetado, por las condiciones de envío, que se lo entrego antes o después, por la garantía o por una combinación de todas. Bien, eso está fenomenal para el entorno académico, pero en el entorno de los negocios, la estrategia que en general te lleva más rápido a dar con la tecla es cambia en la dirección que tú creas que es mejor cambiar y prueba. No te obsesiones por dejar todo el resto constante, cambiar solo una cosa, probar, porque así a veces pruebas demasiado lento y no avanzas lo suficiente. Así que en general se trata mucho más de hacer muchas pruebas en las que vayas cambiando. Si tienes que cambiar 2 factores, 3 factores, 4 factores de lo que estés probando, cámbialos. Si es en la dirección en la que tú crees que va mejor. Y la obsesión es detectar, tener mejores datos, ser sistemático, ordenado, eso es lo que trabajo en mis formaciones y en mi método, cómo estructurar esas pruebas, esa acción masiva para que sea masiva pero bien hecha, no masiva de salir a la calle y venderle a todo el mundo, porque no vas a venderle a nadie seguramente. Pues en muchas áreas las pruebas tienes que hacerlas así, sobre todo en los negocios que hoy en día pues tienen clientes que cambian mucho, un entorno complejo, incertidumbre, como son la mayoría de los negocios, incluso negocios más tradicionales. Así que fíjate cómo es crítico que la acción masiva dirigida sea acción, sea masiva, y ahora vamos a ver por qué además dirigida. Bien, ¿qué es o cuál es el concepto real de que la acción masiva sea dirigida? Pues fíjate que te hablaba al principio en la acción de 3 elementos fundamentales que yo trabajo en productividad, que son energía, ¿te acuerdas? Energía, como el ejemplo del gimnasio, energía, disciplina y constancia, la más importante, con esa habilidad que nos falta a muchos empresarios habitualmente, que es la paciencia para esperar el tiempo necesario. Bueno, pues aquí, en la parte de dirigido, hay 3 elementos fundamentales clave en la productividad y cuando una persona siente que no está aprovechando el tiempo todo lo que debería, si tú lo sientes, si tú sientes que no llegas a todo, que estás apagando fuegos, que no llegas a lo que te gustaría, pues al final plantéate cuál de estos elementos están fallando. Y es energía, otra vez, margen y foco. Margen de tiempo, colchón de tiempo para absorber las interrupciones, los imprevistos, cosas que no puedes planificar y que como no tengas ese margen es imposible absorber. Como planifiques tareas para 10 horas, si trabajas 10 horas o 12 horas al día, lo que sea, si planificas para todo tu tiempo y no te dejas suficiente margen, y hablo en otros de mis contenidos de cuánto margen dejar para que de verdad absorbas el nivel de imprevistos o interrupciones que tenemos, pues si no dejas ese nivel de margen vas a ir siempre con el agua al cuello de tus tareas. Por eso, energía sí, para superar cualquier obstáculo, para tener motivación, incluso cómo ser productivo en los días en los que menos energía tienes, lo que yo llamo el modo Homer Simpson. Bueno, pues margen y el último elemento, foco. Porque si diriges tu energía, aunque tengas muy buen margen, muy buena gestión de tu tiempo, pero intentas como una escopeta de feria en lugar de, aunque sea un ejemplo bélico, pero creo que se entiende muy bien, francotirador, de apuntar a una cosa con mucha más profundidad, al final vas a tener peores resultados. La clave fundamental es, tú puedes apuntar a muchos objetivos, pero cuando estás con un objetivo, esto es como el chiste de setas y Rolex, cuando estás a setas da igual que te encuentres un Rolex de oro, estás a setas. Bien, luego vuelves a por el Rolex de oro, pero en ese momento estás a setas y tienes que acabar. Porque al final, si no, es como pongo muchas veces el ejemplo como la fiebre del oro, los buscadores de oro o la época de los buscadores de petróleo en Estados Unidos también. Si no excavas suficientemente profundo, puedes excavar en muchos sitios un par de metros o 5 metros y pensar que no hay oro, no hay petróleo, no hay ningún material precioso en esa zona. Y al final no tiene nada que ver con que no haya, sino con que no has excavado lo profundo que necesitas para de verdad saber si lo hay o no lo hay. Fíjate que por eso es mucho más importante la profundidad que la amplitud. Por eso autores como Peter Thiel, por ejemplo, cofundador de PayPal y de muchas otras empresas y ahora inversor, además de multiempresario, en su libro maravilloso de 0 a 1, habla del concepto del hipernicho, de subnichar. Esto está fatal dicho, pero se entiende, de concentrar más el nicho de clientes al que te diriges para hablarle en un idioma que sea muchísimo más
parecido a lo que ellos hablan, a cómo se sienten ellos identificados cuando alguien les habla, cuando les habla una marca. No es de manera genérica a todos los hombres y mujeres entre 20 y 35, no, es a hombres parados de 20 a 25 años del área rural, por ejemplo. Eso es lo que se llama el buyer persona, el avatar, no solo el público objetivo, conocer muchísimo más lo que siente, los miedos, las aspiraciones, los dolores de verdad de esa persona, pero muy concentrado. Y puedes dirigirte luego a otros muchos nichos. Por ejemplo, uno de los grandes empresarios del marketing, siempre lo recalco, no solo grandes autores de bestsellers de los libros más vendidos de marketing, sino empresarios que facturan cientos de millones de dólares en marketing, que es Gary Vaynerchuk, de VaynerMedia, de la empresa VaynerMedia, publicidad Vayner. Básicamente, lo que, por ejemplo, comenta con una estrategia con una de las empresas más grandes con las que colabora, Budweiser, la empresa cervecera, pues ellos dicen, en lugar de hacer una publicidad enorme en televisión, lo que hacemos me cuesta menos y tiene muchísimo más impacto hacer 100, 120 eventos locales con un lenguaje mucho más adaptado al tipo de fiestas y de eventos que atraen a la gente en el sur de Estados Unidos, en Luisiana, en Atlanta o en el norte, en Chicago, en Nueva York, en Washington. Al final, es adaptarlo muchísimo más localmente y luego puedes dirigirte a los nichos a los que tengas capacidad, pero sé primero pez grande en pecera pequeña y no pez pequeño en pecera grande. Al final, cuando domines esa pecera puedes moverte a otra, pero tiene que estar mucho más enfocado, si no va a ser como las minas de oro o el yacimiento o el pozo de petróleo. Vas a decir, aquí no hay, este nicho de clientes no es para mí porque has excavado con muy poca profundidad. Por eso es fundamental que el negocio que no tiene foco no brilla. Esto es un juego de palabras para que te acuerdes de ese concepto de la profundidad y la amplitud. Fíjate que al final es importante que sea dirigida, pero al final uno de los conceptos que yo trabajo en otros de mis vídeos, en mi método, lo puedes ver en otros vídeos de mi canal de YouTube, es básicamente el concepto de sí, foco, pero ser capaz de pivotar rápido. Algo que los inversores valoran mucho en una empresa, sobre todo una empresa que esté buscando financiación, que esté buscando inversión privada. Al final valoran mucho no que aciertes con la primera, no que tires el dardo o dispares la primera vez y ya aciertes. No, se trata de que en función de lo que hayas obtenido, de los resultados, de los datos, lo que hablábamos antes, sepas cambiar cuanto antes mejor. Y esto es como un golpe de golf, como cuando le das a la pelotita para intentar meterla en el hoyo y normalmente no haces hoyo en uno, en un golpe directamente a 100, 200 metros a la distancia a la que esté el hoyo, no aciertas a la primera, tienes que ir corrigiendo. Bueno, pues se trata de que no vayas dándole para donde no está el hoyo, se trata de que en el menor número de golpes llegues. Esa es la estrategia fundamental de la acción masiva dirigida. Tiene que ser con foco, con profundidad y al máximo en una dirección, sí, pero ¿cómo ver cuanto antes que esa dirección no vale y cambiar? Lo que en Fórmula 1 yo llamo matar opciones, que era la estrategia que utilizábamos para cuanto antes matar las distintas opciones e ir acercándonos, ir pivotando, ir cambiando el rumbo a la dirección, a la opción que de verdad era la que más resultado nos daba para hacer el coche más rápido, más fiable o para cualquier otra ventaja que quisiéramos en el coche en ese caso. Así que por eso es fundamental el concepto de saber pivotar. Y el concepto de saber pivotar con ese concepto del hiperfoco múltiple, que es enfocarte a un tipo de cliente, pero también luego dirigirte a otro y a otro y a otro si tienes capacidad. Eso es lo que te va a permitir dirigirte a muchos tipos de públicos, hablándoles en su lenguaje, en el lenguaje que entiende más y que conecta más con un adolescente, con una señora más mayor, con una persona de edad media, de un perfil deportista y viajero, con distintos perfiles de clientes a los que tú creas que puedes aportar mucho valor. Y eso es lo que te va a permitir hacer una atención personalizada, pero a escala, que ese es el reto, cómo hacer que se sientan en una atención uno a uno, pero a escala. Y hoy en día, con la tecnología y con esta mentalidad y con el método adecuado, se puede hacer. No es sencillo, pero se puede hacer. Y esa atención personalizada a escala, esa acción comercial a escala, es lo que te va a permitir crecer en tu negocio, en la parte de la acción comercial, al nivel que tú quieras, para salir de tu pueblo y vender en la ciudad más grande que tengas cerca o en la región donde vivas, en la comunidad autónoma o en el país o salir a otros países. Depende del nivel al que tú quieras aspirar. Así que esa es la clave para aplicar de verdad la acción masiva dirigida. Y como siempre, me gusta terminar mis vídeos con un paso, un primer paso de cómo aplicar todo esto. Esto está muy bien, Isaac, pero ¿cómo empezar a aterrizarlo? ¿Cómo aplicarlo? Pues evidentemente hay muchas cosas pendientes, muchas cosas, muchos problemas a medida que lo vayas haciendo, pero quiero que empieces a tener resultados y por eso siempre te propongo un primer paso. En este caso es que elijas, por ejemplo, algún nuevo tipo de cliente, algún nuevo tipo de oferta, nuevo tipo de precio, nuevo tipo de promoción que le quieras hacer a un cliente nuevo o pruebas dos cosas, un nuevo tipo de oferta a un nuevo tipo de cliente, lo que tú quieras.
un nuevo tipo quizá de servicio o de producto, incluso algo nuevo que estés desarrollando en tu empresa. Lo que tú quieras probar, lo que sea más crítico para ti probar en este momento, te animo a que apliques la acción masiva dirigida a esa cosa. No que empieces a liarte con aplicarlo a muchas otras cosas, que elijas solo una cosa, solo un producto, solo un servicio, solo una nueva promoción. Cuanto más sencillo, cuanto más pequeño sea, mucho mejor para que empieces a coger rodaje y a practicar y que apliques acción masiva dirigida. Vas a empezar a ver como si de verdad lo aplicas con acción. Lo que hemos visto de energía, disciplina y constancia, con la paciencia suficiente, acordándote del efecto compuesto, que los resultados explosivos llegan pero tardan en llegar y hay que saber esperar. Cómo hacer lo que sea masivo para tener suficientes datos, pero masivo con cabeza, y cómo hacer que tenga foco, el concepto del hiperfoco múltiple. Matar opciones, solo enfocado a una opción, la mato cuanto antes si veo que no funciona y paso a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. Esa es la clave para que de verdad hagas acción masiva dirigida y de verdad empieces a tener resultados en tu acción comercial, en cualquier situación en la que tengas varias opciones entre las que tengas que decidir y no sepas cuál es la mejor opción y quieras cuanto antes, más rápido y con menos gasto, dar con la tecla en tu negocio. Así que te animo a que empieces a publicar, a que empieces a aplicar con este paso 1 la acción masiva de verdad dirigida en tu negocio desde hoy.